Bueno, comparto algunas diapositivas para que nos ayuden un poco en la reflexión. Profe, ahí se unió Sasha Pérez. Bueno, después cualquier cosa, así no voy de nuevo a la lista. Al fin al fin hágame acordar que le ponga el presente. ¿Ahí están viendo, chicos, los que le estoy proyectando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Vuelvo a recordar algo que quizás lo dije más al principio cuando empezamos el abordaje de la clase o cuando vimos un poco una introducción al psicoanálisis. Se suele decir que hay tres pilares del psicoanálisis, uno que tiene que ver con el inconsciente, lo segundo, como dice ahí, con la represión, y lo tercero, que sería el tema que vamos a abordar, pero todos están articulados entre sí, con lo que se llama sexualidad y complejo de Edipo. Si recuerdan, la cuestión del inconsciente tenía que ver con ese descubrimiento que hace Freud de ese otro escenario en el cual están allí los deseos reprimidos que tienen un efecto sobre nuestra conducta, sobre nuestras elecciones, sobre lo que nosotros realizamos. Siempre hay un efecto de ese saber no sabido, ¿no? Y recuerdan que cuando leímos, creo que el texto de Savit, habíamos estado leyendo que decía algo de esto, ¿no? De qué manera estas distintas perspectivas que trae el psicoanálisis, que pasa del saber médico al saber psicoanalítico, como una diferencia entre el saber que se daba por la mirada al saber que se traslada a la escucha. Y que recuerdan que también Freud lo descubre o lo postula este inconsciente a partir de eso que el saber médico no podía explicar, que en este caso eran las histéricas, ¿no? Ahora, no hay inconsciente si no hay represión. Es decir, la represión es la que permite que se instale el inconsciente. La represión es un mecanismo de defensa que utiliza el yo en forma inconsciente para desalojar del preconsciente eh, algún deseo que produce angustia, ¿no? Es decir, la represión siempre funciona como ese mecanismo de defensa para bajar el monto de angustia que produce algún tipo de acontecimiento, alguna huella anémica. Y como la característica es que es inconsciente, es decir, que no es que en forma consciente uno quiere reprimir determinadas cosas, ¿no? Sino que sobre todo caen bajo la represión aquellos deseos que si tuvieran alguna satisfacción en el mundo real, nos produciría un costo, un padecimiento demasiado alto. Y entonces se instalan en el inconsciente. Eh, Aclaro que no es que esos deseos sean malos en sí mismos, sino que el sujeto, para el sujeto, ese deseo le produce esa angustia. Puede ser que sea para otro a lo mejor ese mismo deseo o ese deseo parecido quizás no le produce ninguna angustia. Tiene que ver con la historia, con la singularidad de esa persona. Entonces, para que haya inconsciente tiene que haber una represión. Allí entonces en el inconsciente quedan estos deseos que son conflictivos para ese sujeto. Y el otro concepto que Freud trae y que también irrumpe y produce algo inédito en lo que se estaba pensando en ese momento es el concepto de sexualidad. Quizás para nosotros es un concepto que, yo les decía en otras clases, como que aparece demasiado explícito, o no sé si explícito, pero al menos aparece como algo que no nos produce demasiada extrañeza. Pero ustedes piensen que Freud está pensando a principio del siglo XX. Y lo diferente que trae Freud es la diferencia entre sexualidad y genitalidad.
Hasta Freud se pensaba que los chicos, los niños, eran asexuados, es decir, no tenían ningún tipo de nada que ver con la sexualidad, y que la sexualidad comenzaba en la pubertad. Esto sucedía porque se confundía sexualidad con genitalidad. Entonces, Freud, en ese libro que escribe, que es Tres ensayos para una teoría sexual, explicita de que la genitalidad comienza en la pubertad. No es que la sexualidad comienza en la pubertad, lo que comienza en la pubertad es la genitalidad. Y que la sexualidad es mucho más abarcativa que la genitalidad. Y que comienza desde el mismo momento en que nacemos. Entendiendo por sexualidad todo aquello que produce placer. Así que no tiene necesariamente que ver con una relación sexual como tal, ¿no? Sino que está implicada nuestra sexualidad en todo lo que hacemos, ¿no? Hay un despliegue de nuestra sexualidad. Por ejemplo, profe, es el deseo del, digamos, cuando el bebé succiona el chupete o la teta, que es el deseo de, no me sale. Sí, exacto. Sí. Esto que en la zona, cuando recién comienza, aparece el chupeteo que se suele decir, ¿no? De ese bebé, o que muchas veces el bebé se sacia, ya se alimentó, pero sigue como si estuviera amamantando, ¿no? Sigue con algo de placer que le da el estar amamantado por su mamá. Entonces, todo eso tiene que ver con esta cuestión placentera, ¿no? Entonces, en todo caso, dice Freud, estas etapas anteriores a la pubertad, él le llama una pregenitalidad o sexualidad genital infantil, ¿no? Pero que la genitalidad en sí misma irrumpe con la pubertad. Esto lo vamos a ver la clase que viene cuando empecemos a hablar de adolescencia, ¿no? Así vamos a ver. Y otro concepto interesante que trae Freud es que, en consecuencia, si decimos que la sexualidad comienza desde que nacemos, en ese comienzo no hay algo dado por naturaleza, sino que lo que se va haciendo en esas distintas etapas tiene que ver con esa organización sexual. Después Lacan va a decir que hay una sexuación, un proceso de sexuación. Ahora les muestro la diapositiva. ¿Y por qué acá vieron que sexualidad está acompañada de complejo de Edipo? Porque el complejo de Edipo es una de los fundantes, así como veía de lo constitutivo del aparato psíquico, pero también es de lo fundante en relación a esta cuestión de la sexualidad. Entonces, esto que les decían, que estas etapas psicosexuales son de Freud, este concepto de proceso de sexuación son de Lacan. Creo que les había mencionado quién era Lacan, ¿no es cierto? ¿Les mencioné? ¿O nunca se lo había Yo no me mencionado? acuerdo. No te escuché. Lacan, después, la clase que viene, si me acuerdo, le pongo, bueno, pero lo pueden buscar por internet. Lacan es alguien que lee, es un psicoanalista francés, o era porque ya falleció, más contemporáneo, más bien de la mitad del siglo XX, y hace como una relectura de Freud. Así que vuelve a leer los textos de Freud y le incluye algunos conceptos que Freud no había podido ver, ¿no? Pero a su vez también, por ejemplo, el estadio del espejo, que ustedes lo habrán leído, ese estadio del espejo lo teorizó Lacan, no lo teorizó Freud. Y el concepto de este proceso de sexuación también es una teoría que la incorpora Lacan. Lo mismo que cuando vimos la clase pasada los tres tiempos lógicos del Edipo. Freud teorizó sobre el complejo de Edipo y lo que hizo Lacan es repensarlo y poner esos tres tiempos lógicos, que ahora lo vamos a ver en forma comparada. Entonces va haciendo una relectura y va incorporando algunos conceptos que van sumando a la lectura que se hace de Freud. Entonces, como ven acá, la primera diapositiva, tres ensayos sobre una teoría sexual, que sería sobre donde están teorizadas las etapas psicosexuales, dice, Freud propone
más allá del dispositivo que su época le ofrecía, que la sexualidad en el ser humano es pulsional y eso determina que el objeto es contingente. Esto es una de las cosas nuevas que trae Freud. Sí, para decirlo de otra manera, Freud dice, lo biológico no es un destino, en el sentido de que ser portador de un aparato genital masculino o femenino no es un destino en relación al deseo. Esto que estaba muy instalado, que el deseo o la relación que se tenía con el otro estaba determinado por lo biológico. Es decir, una mujer biológicamente desea un varón desea biológicamente una mujer. Eso pensado desde el biologicismo, digamos, ¿no? Como que ya cada uno nace con un deseo y tiene que ver con la cuestión de el otro sexo. Eso es lo que rompe Freud. Y empieza a pensar, como dice acá, que la sexualidad del ser humano no es algo del orden meramente biológico, sino que es pulsional. Y ahora vamos a entrar al concepto de pulsión. Es decir, que no está determinada por lo biológico. No dice que lo biológico no sea importante, porque también ingresa en el complejo de Edipo la diferencia sexual anatómica, dice él, ¿no? Esa diferencia anatómica implica también un impacto, pero no está determinada por ella. Así como veíamos el otro día que yo les decía, lo biológico es la condición de posibilidad para que algo se dé, pero no nos determina. Las condiciones suficientes vienen por esa función del otro. Y acá pasa exactamente lo mismo. Y mirando así el pequeño textito que le estoy presentando, ¿qué les hace pensar esto? ¿Qué quiere decir que es contingente? Ajá, muy bien la pregunta. ¿A alguien se le ocurre que querrá decir que es contingente? ¿Qué significa el concepto de contingente? A mí me suena como a un grupo de personas, pero Sí, ese sería viste un como los significado. viajes. Que se suele decir, bueno, un contingente vino de tal manera, y se puede tomar la acepción, porque los contingentes son aquellos que vienen en forma necesaria o vienen por algún motivo, pero que podrían no venir. Vieron que generalmente se llama contingente, que eso viene un grupo que viajó, se habla de eso. Profe, ¿lo podría repetir porque se me cortó? ¿A la pregunta? Iba a preguntar lo mismo porque a mí también se me cortó. Em, Espero que no sea producto de mi internet, ¿no? Estoy mirando que acá dice, después, Nahuel dice se refiere a algo que pueda o no suceder. Bien, eso sería contingente, ¿no? Así que vieron cuando uno dice un grupo de contingente, ese grupo que viene podría no venir y las cosas seguirían funcionando, ¿no? Entonces sería distinto cuando uno habla de algo necesario. Entonces, el contingente sería opuesto, el antónimo, como dicen los profes de lengua, de necesario. Es decir, que la sexualidad, ahí voy, la sexualidad en el ser humano dice es pulsional, por un lado. Acá está diciendo que hay una diferencia con el instinto, ¿no? Por eso dice es pulsional. Pero que dice en el ser humano. En el ser humano es pulsional. En los animales es instintiva. Y el hecho de que sea pulsional hace que el objeto, es decir, el objeto que viene a satisfacer la pulsión, es contingente, es decir, que ese objeto puede ser cualquiera, a diferencia del instinto, que el objeto es necesario. Sí, abro ahí. Eso se refiere a cuando el bebé que está en el chupeteo que le agarra a la madre el oído, eso, que hablaba en el texto. Claro, porque después los objetos de la pulsión van siendo diversos, ¿no? Hasta que, así como que hay una serie allí. Pero
que puede ser cualquiera ese objeto de la pulsión. Así que ese objeto viene a satisfacer el deseo, el empuje de la pulsión, pero no está determinado como sí está determinado en los animales. En el instinto está determinado el objeto del instinto, no en la pulsión. Por eso ese objeto dice puede ser contingente porque significa que no es necesario, sino que puede ser cualquiera. Y alguien más creo que iba a decir, Andrea, no sé quién, yo le dije un momentito. ¿Andrea era? No, yo no era, pero le No, quería yo, profe, preguntar. iba a decir José. algo, pero sí, pero iba a decir algo, pero después de que vos seguiste hablando se me aclaró. Bueno. No, porque lo que yo pensaba es que si vos decís la sexualidad en el ser humano es pulsional y eso determina que el objeto es contingente. Al menos yo entendí, o me da a pensar que es como que si el objeto pues no es indispensable, digamos. Porque dice, puede o no venir, y si no viene, digamos, porque parecería que si la sexualidad es pulsional es como que depende también de uno y no más por el objeto. Eso es lo que parece, que entendí yo, digamos. No, en realidad el objeto es buscado por la pulsión porque la pulsión quiere satisfacerse. La cuestión es que ese objeto con el cual la pulsión se satisface no está determinado por lo biológico, es decir, esto que decía, una mujer no necesariamente va a desear a un varón y viceversa, un varón no necesariamente va a desear a una mujer. Un varón puede desear a una mujer, pero también puede desear a otro hombre, o puede desear a veces algo que Freud lo ponía dentro de lo que se llama el fetichismo, ¿no? Un objeto que pertenece a quien desea, es un pañuelo, supónganse, y lo que le produce el placer es tener el pañuelo de esa persona amada. Después, por supuesto, Freud hace algunas aclaraciones en relación a alguien que satisface con un pañuelo y no con otro, ¿no? Pero por eso él dice puede ser cualquiera. Y alguien, creo que iba, no sé si aclaré un poco más, José. Yo quería preguntarte si puede repetir si era pulsional. Andrea, ¿cómo decías? Que si puede repetir que era pulsional. Todavía no dije solamente que lo pulsional es lo que es contrario o diferente al instinto, ¿no? Dije solamente eso. Ahora vamos a profundizar. Pero en una primera instancia vieron que dice, que eso sería lo que yo les decía, que propone, dice, más allá del dispositivo de la época. De ese dispositivo de la época tenía que ver con esto que decíamos, ¿no? Que la biología era el destino de alguien, ¿no? Una mujer tendría necesariamente que desear por naturaleza al hombre y el hombre por naturaleza a la mujer. Eso era lo que debía suceder. Y porque estaba todo destinado desde lo biológico. Freud lo pone en otro lugar, ¿no? Lo pone en ese recorrido que va a ir haciendo esas etapas psicosexuales, en ese recorrido que va haciendo la pulsión y que tiene que ver precisamente con esa historia, ¿no? Cómo se fue realizando ese recorrido, ¿no? Y esto es lo que, esperen que paso a otra diapositiva, lo que Lacan va a llamar la sexuación, ¿no? Fíjense que acá dice, la sexuación es lo que hace la diferencia. No se trata de identidad ni de anatomía. Sin embargo, esta dará sentido sexual al goce del sujeto, como un modo de interpretación de identidad y anatomía, pero con una diferencia sustancial. El lugar de la anatomía está ocupado por el lugar de la lógica. Esto que decíamos la clase pasada, ¿se acuerdan que hablábamos del tiempo lógico? ¿No? Que era ese tiempo de subjetivación que va teniendo cada sujeto en forma singular. Entonces, lo que está diciendo Lacan es que en ese proceso de sexuación se va posicionando al sujeto en relación al goce. Y que eso es lo que le da un contexto para hablar de identidad y a su vez, bueno, significar la anatomía. Por eso dice como modo de interpretación,
sentido sexual al goce del sujeto como modo de interpretación de identidad y anatomía. Entonces, esto lo trae a partir de lo que ya Freud había teorizado, pero indudablemente hasta aún hoy sigue siendo para algunos pensamientos, sigue siendo esto algo así como muy disruptivo, ¿no? Vieron que aún hoy en nuestra sociedad se sigue pensando desde lo biológico, ¿no? Y se sigue pensando que la homosexualidad o cualquier otra posición es algo del orden de la enfermedad. Si bien menos que antes, pero aún sigue estando el pensamiento, ese tipo de, esa mirada en relación a la sexualidad. ¿La siguen escuchando ustedes o no? O a lo mejor, a ver, cuéntenme ustedes que son más jóvenes. Sí, obvio. ¿Qué fue lo que preguntó, profe? ¿Cómo decías, Marilyn? ¿Qué fue lo que usted preguntó? Que si ustedes escuchan, yo decía que si bien hoy tenemos mucho más abierta la cabeza, como se suele decir, para poder pensar esto que dice Freud, que dice el psicoanálisis en general, todavía hay mucha gente que resiste a esto, ¿no? Está parada en otro lugar, es decir, que está parada en la cuestión de la naturaleza. Entonces le preguntaba si escuchaban algo de estos discursos aún hoy. Sí, sí. Sí, yo tengo familiares Claro, que sí. siguen pensando así. Sí, se escucha. Y Sobre todo en la gente más grande. ya Tengo a mi están abuela con ese criterio. Claro. Alguien dijo otra cosa que no escuché. Yo tengo mi abuela y no pude escuchar qué. Yo tengo a mi abuela que tiene esas ideas de antes también y jamás las cambió. Se quedó con eso, digamos. Claro. Sí, a lo mejor, inclusive, no sé si son de antes, sino es un discurso que no puede romperse, ¿no? No puede mirarse desde otro lugar. Entonces, Claro. porque si la perspectiva es Sí, lo la gente, biológico, indudablemente que vamos a lo instintivo y ahí, desde la naturaleza, se piensa desde esa cuestión de lo biológico como destino sería, ¿no? Yo lo que la no gente, no además estoy también probando- la religión, eso y del lado de la religión. Sí, es cierto, también los discursos religiosos están desde el punto de vista de la cuestión de la naturaleza, ¿no? A ver que hay algo ahí interesante que Nahuel puso hasta. Ay, sí, es cierto, es verdad lo que dice Nahuel, que hay países que lo penalizan y que en Rusia, por ejemplo, vieron inclusive a él dice Arabia, creo que dijo, para el próximo mundial, el que está a fin de año, se han prohibido todas manifestaciones de cariño, de afecto, en relación a la cuestión de lesbianismo, homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que va a ser sancionado aquel que manifieste, inclusive creo que la bandera de la diversidad, ¿vieron esa bandera que es como si fuese el arco iris? De los colores del arco iris, esa bandera también no puede ser puesta en las canchas de fútbol. Ahí dice Dumas. Profe, una pregunta. Sí, Agus. Cuando dice con una diferencia sustancial, el lugar de la anatomía está ocupado por el de la lógica, bueno, ¿a qué se refiere? Y a ver si... ¿Te recordás que en la clase pasada habíamos dicho de que la constitución, nuestra constitución psíquica, supone la naturaleza, pero como algo, como posibilidad, ¿no? Hay algo de la naturaleza que se juega, pero que no es suficiente para que algo se constituya desde el punto de vista psíquico, se necesita la cuestión del otro. Entonces acá está hablando de eso, ¿no? Se supone la anatomía. Freud, reitero, habla de la diferencia sexual anatómica, dice, ¿no? Porque en el complejo de Edipo, los que llegaron a lo mejor a la lectura, habrán visto que esta cuestión de la diferencia que aparece en algún momento y que la niña y el niño ven la diferencia anatómica, le supone lo que se llama el complejo de castración. Así que hay algo de ese orden que opera, pero eso no es suficiente, es necesario, pero no suficiente, porque está la cuestión del otro, de cómo el otro
fue interviniendo, podríamos decir, en ese tipo de vinculación que vamos teniendo. Por eso no es del orden de lo biológico solamente, o anatómico, sino está ocupado por el de la lógica del aparato psíquico. Esto que decíamos, ¿no? Que tiene que ver, ¿se acuerdan que decíamos el tiempo lógico? Es ese tiempo singular, de ese proceso singular que cada uno va haciendo. A eso hace referencia. Bien, gracias. De nada. Entonces, vamos ahora a la pregunta que hacía alguien de ustedes, que decía, bueno, ¿y qué es la pulsión? Cuéntenme ustedes los que leyeron, que les... Acá estaría la definición de pulsión que da Freud, que está también en el texto de ustedes. Dice, un concepto fronterizo entre lo anímico, es decir, lo psíquico, y lo somático, es decir, el cuerpo. Anímico hace referencia a lo psíquico. Psíquico, acuérdense que es anímico porque de ahí viene, anímico es el concepto de alma en latín, pero en realidad Freud lo toma del griego psique, que también significa alma, ¿no? Entonces, un concepto fronterizo entre lo psíquico y el cuerpo, ¿no? Soma en griego significa cuerpo, por eso aparece ahí. Yo lo puse tal cual como estaba en el texto de ustedes para que podamos pensarlo, ¿no? Eso estaba en la página 30, en la página, 24, en la página 24 de esas fotocopias que ustedes tenían. El título era la pulsión y su representante. Y ahí les ponía yo como algún ejemplo. Dice, la pulsión es la representación psíquica que representa, puse a propósito la misma palabra, que representa una excitación proveniente del cuerpo. Ejemplo, el hambre. Entonces, por eso está, fíjense, en esa frontera, ¿no? Entre lo psíquico y el cuerpo. Es decir, que aquello que sucede en nuestro cuerpo se representa en lo psíquico y la pulsión sería esa representación. ¿Hasta ahí estamos? Es como Sí, un profe. impulso, profe, que te da en la excitación, digamos. Es un impulso, exactamente. Tiene que ver con el orden de lo impulsivo. Y después lo que hace Freud es distinguirla a la pulsión del instinto, teniendo en cuenta 4 características, que ustedes la habrán visto ahí porque estaban explicadas y esquematizadas. ¿Alguno recuerda esa partecita del texto? Esto está, lo que le estoy diciendo ahora está en la página 11, que dice las 4 características, término de la pulsión. Y abajo dice instinto. Está en la página 11. Instinto, el objeto, algo del empuje. Sí, exactamente. Perdón, alguien que puso ahí, yo fui la que cometí el error. La página anterior era la 14, la que estaba hablando. Yo cometí el error y dije 24. Estoy sin los anteojos, entonces ahora me lo voy a poner, porque sí. Entonces vi mal. ¿Se ubican ahí donde dice los 4 conceptos, las 4 características de la pulsión? Fuente, objeto, fin y empuje. Eso, muy bien. Primero, antes de ir ahí, y yo les muestro acá un cuadrito que es el que ustedes lo tienen ahí en el texto, Freud hace también una definición de instinto, ¿no? En la página 11 hace una definición de instinto. ¿Cómo define Freud el instinto? Que el instinto es el comportamiento que se heredó, digamos, y que es propio de la especie, que también es lo que lo lleva a la supervivencia. Muy bien. Entonces, dice, muy bien allí lo que expresaba.
Entonces dice, comportamiento animal fijado por la herencia. Así que está fijado por la herencia, ¿de qué orden es? ¿De orden psíquico o biológico? Biológico. Exacto, es del orden de lo biológico, ¿no? Y dice característico de la especie, es decir, que ese instinto está en relación a la especie a la cual pertenecen los animales, ¿no? Por ejemplo, un hornero hace la casita de ese modo, por eso lo llaman hornero, pero eso no es que el hornero alguna vez aprendió a hacer la casa de esa manera, sino que ya viene con su especie. Y es por supervivencia, porque bueno, ahí se protege del sol o de lo que sea. Es decir, que siempre el instinto está en relación a la supervivencia, a la autoconservación. Cada uno de los animales tiene determinados instintos. En cambio, dijimos la pulsión, fíjense que no decimos que sea heredada, dijimos que es ahí, está en el borde entre lo somático y lo psíquico. Bien, entonces lo que hace Freud es ponerle 4 características que distinguen el instinto de la pulsión. Que acá ustedes están viendo que es lo que es el cuadrito que ustedes tienen allí en la página 13, ¿no? Un poquito distinto lo armé yo, pero es el mismo. Profe, Entonces, cambió la diapositiva. Se ve solamente lo que es la pulsión. acá me marca como si la estuviera presentando. Esperen que voy a volver a... ¿Ahí la ven o no? Sí, ahí Sí, está. profe. Sí, profe. Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, ven que como decían recién ustedes, él compara el objeto, la meta, la fuente y el empuje del instinto y la pulsión. Entonces, cuéntenme ustedes a ver qué es lo que qué entienden de esto. Fíjense con respecto al objeto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Como que la pulsión se basa más en la persona, digamos. Es decir, la pulsión siempre es en el ser humano. El instinto siempre es en los animales. Entonces, lo que hace Freud es, esta pulsión, ¿qué efecto tiene en el ser humano? De diferente a el instinto en los animales. Entonces, nosotros no tenemos instintos, sino siempre tenemos pulsiones. Entonces, él muestra la diferencia. Y en relación al objeto, ¿qué le produce el instinto al animal y qué produce la pulsión al ser humano? Y que el instinto es aplicable en el sexo contrario, por instinto, y en la pulsión no, nos podemos, digamos, por así decirlo, enamorar de cualquier cosa, como decías vos hoy. Exacto, por eso dice, no tiene objeto específico, esto que decía, el objeto es contingente, ¿no? El objeto de la pulsión puede ser cualquiera. En los animales está como la meta es la reproducción, Eso, sí o sí exacto. tiene que ser el otro sexo. Exactamente, ahí está bien ligado el objeto con la meta, ¿no? Como el objeto siempre es la reproducción para el orden de los animales, en cambio en el ser humano no. En el ser humano, fíjense que dice, es la satisfacción y dentro de esa satisfacción puede estar la reproducción, pero como algo que se puede elegir. Bueno, a veces a lo mejor no hay una elección, pero en realidad cuando no hay una elección es porque se buscaba la satisfacción y por añadidura vino la reproducción. Pero no es que cada vez que el ser humano se junta con alguien, es decir, se encuentra con alguien que desea, el objetivo sea la reproducción, sino es la satisfacción. Sí, alguien iba a preguntar algo, me parece, o decir. Perdón, también no tiene que ver todo esto con el razonamiento, porque los animales no, en sí no pueden razonar. En cambio, las personas sí, por eso también tienen su elección de cómo satisfacer y poder elegir su objeto, digamos. Sí, pero está bien lo que vos decías, Gus, ¿no? Por eso también podemos decir, pero siempre ahora cuando veamos el objeto de la pulsión van a ver que Freud dice,
en realidad cuando nosotros decimos que elegimos, siempre hay algo del orden del inconsciente. Y que hay una elección consciente por algo, pero hay algo del orden del inconsciente que nosotros no sabemos bien por qué elegimos a quién elegimos. Si hay algo de ese, porque si ustedes, alguien les preguntara por qué los que están en pareja, ¿no? O a lo mejor estuvieron en pareja, por qué eligieron a esa persona que los sedujo, les produjo deseo, etcétera, seguramente algo podrían decir de esa elección. Pero hay otras cosas de las cuales hasta uno se pregunta, no sé por qué lo elegí. Nunca es muy concreto, digamos. Claro, a la veces vieron que respuesta. uno dice, bueno, qué sé yo, me gusta tal cosa, me gusta este otro, que hay algo de ese orden, pero vieron que después hay otras cosas que uno, como lo mismo, ¿por qué hay otro que no, u otra que no me gusta? Que a lo mejor no me produce nada. Vieron que eso yo siempre pongo el ejemplo que a veces cuando estamos así con algún amigo o amiga, y a lo mejor estamos con alguien o estamos por comenzar con alguien, a veces alguien dice, ¿y qué le viste? Como diciendo, a mí no le veo nada que me pueda producir que me mueva a algo. Entonces dice, ¿qué le viste, no? Y no sé, uno no sabe muy bien qué le vio. Algo vio. Pero eso tiene que ver con que cada vez que nos encontramos con otro, con ese objeto de la pulsión, hay algo que se pierde porque tiene que ver con algo del inconsciente, ¿no? Y vieron que acá en la parte de la pulsión dice satisfacción, pero entre paréntesis dice insatisfacción. Esto está dando cuenta de que en realidad ese objeto al cual se dirige la pulsión nunca nos satisface en forma total, ¿no? Siempre hay algo de ese orden de la insatisfacción que también está, ¿no? Porque no existe ningún objeto que pueda venir a colmar plenamente aquello que se desea. Tiene que ver con lo que decíamos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la primera vivencia de satisfacción? ¿No? Que decíamos que hay algo que se pierde, ese objeto primigenio se pierde y andamos siempre buscándolo, pero no sabemos cuál es. Y entonces siempre son, en el texto dice, subrogados. No sé si encontraron la palabra esa, ¿no? Subrogados. Que serían como reemplazantes. Si ven la palabra ahí subrogado, pónganle como sinónimo reemplazantes. Y son objetos que reemplazan a ese primer objeto de satisfacción. Profe, Estaba mirando si encontraba, lo dicen el subrogado, si lo encontraba, pero bueno, cualquier cosa usted anóteselo, si es sub, así como se escribe subsuelo, ¿no? Subrogado, todo juntito. Sí, escucho, ¿eh? ¿qué podría llegar a pasar si de alguna forma se encuentra ese objeto? Lo que pasa es que no se va a encontrar nunca, es imposible. Sí, no, ya sé, por eso dije, no sé, en algún mundo utópico, en lo que sea, Claro. si se llega a encontrar. Si fuese así, tendría que ser claro, suponete, hay mucha gente que es religiosa y lo puede encontrar en Dios, como ese objeto pleno, y por eso a lo mejor dan su vida, dedican su vida a Dios, por ejemplo, ¿no? Como que la totalidad está ahí. Pero en definitiva, Dios no está acá. O sea que siempre también va a haber insatisfacción, más allá de que haya algo por el cual se consagró a Dios. Pero acá siempre va a haber momentos de insatisfacción, ¿no? Como, qué sé yo, un Dios que no responde, un Dios que no se lo entiende por qué sucede lo que sucede. Entonces, más allá de que a lo mejor dice, bueno, en la otra vida, cuando lo encuentra Dios, va a haber plenitud. Ya no voy a desear nada más. Pero mientras está esta vida hay una mirada hacia lo trascendente, pero en definitiva también hay insatisfacciones, ¿no? También ese Dios da insatisfacciones, podríamos decir. Es que si encontráramos, el problema es que esto que planteaba José, si encontráramos ese objeto dejaríamos de buscar. Y si dejamos de buscar, dejamos de vivir. Porque en definitiva nuestra vida tiene que ver con las búsquedas que hacemos.
Y en realidad uno, digamos, la vida de uno mismo depende de eso. Digamos, nosotros vamos viviendo la vida en busca de esa satisfacción del deseo. Exacto, Ese, sí, digamos, sí, ese sería nuestro motivo de vida prácticamente. exacto, exactamente. Es el objeto causa de deseo. Así Lacan le llamaba el objeto A y decía el objeto causa de deseo. Es decir, que lo que nos mueve, ¿no? Pero es como si fuese, ¿vieron cuando se dice la zanahoria delante del caballo, ¿no? Que nunca la alcanza, ¿no? Profe, Entonces, sería sí, como cuando alguien se pone una meta y cuando la cumple, bueno, ahora va por otra más. claro, porque esa meta, por más que nos haya dado satisfacción, no nos colmó plenamente. Y así sucesivamente, ¿no? Chicos, entonces se ve el objeto y la meta, fíjense que distinto, ¿no? Lo del instinto a el orden de la pulsión. Después la fuente, es decir, la fuente sería de donde nace esto que decíamos, ¿no? El instinto, dice, son los órganos genitales, mientras que en la pulsión son lo que Freud llama la zona erógena, ¿no? Que son generalmente, dice, zonas de borde, de intercambio. No sé si ustedes encontraron ahí en el texto de ustedes, estaba la definición de zona erógena. ¿Alguno por ahí la encontró? La clase pasada creo que también yo algo les decía. Lo que dice cuerpo erógeno, profe. Sí, No exacto. es, habla de que dice la zona donde se origina la emoción pulsional no es parte determinada del cuerpo, es todo el cuerpo. Bien, eso sería, es decir, todo el cuerpo es un cuerpo erógeno, dice Freud, porque todo el cuerpo puede sentir placer. No es específicamente en la parte genital. Claro, dice, un cuerpo erotizado con un cuerpo dependido de las funciones metabólicas con un cuerpo cultural. Claro, que también el cuerpo es diferente al organismo. El organismo sería lo que es meramente biológico. El cuerpo, tomado del psicoanálisis, es esto que tiene que ver con lo erógeno, ¿no? ¿Vieron la mamá cuando acaricia al niño, a la niña? Es decir, que le hace sentir esa ternura, y eso es como que lo va volviendo a ese cuerpo un cuerpo erógeno. Y en la página, esperen que me voy a poner los anteojos, así no le digo mal, 45, chicos y chicas, donde habla del autoerotismo, zona erógena y series objeto de amor. Ahí, en la página 45, hay una definición. Y se las leo, dice, es un sector de piel o de mucosa en el que estimulaciones de cierta clase provocan una sensación de tensión y de satisfacción de determinada cualidad. Y después dice, bueno, cualquier zona del cuerpo puede ser erógena. Hay zonas quizás más privilegiadas por allí, ¿no? Que es lo que se va viendo en la etapa psicosexual, ¿no? La boca, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, besamos con la boca. Esto lo decía la clase pasada. Hay ciertas zonas que se sienten, pero hay personas que sienten a lo mejor más placer en determinadas partes del cuerpo, que son la oreja, por decir, y hay otras a lo mejor, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? En la nariz, no sé. Es como que esa zona erógena también tiene que ver con cada uno. Así que allí, en esa zona, en esa parte del cuerpo, se siente más cantidad de placer. Pero todo el cuerpo es un cuerpo erógeno. Y por último, el empuje, el instinto dice que es en determinada época, ¿no? Cuando sería la época de celo. Vieron que los animales tienen época de celo donde se aparean y donde a partir de ahí reproducen, ¿no? Que no es todo el año, sino que son momentos según cada especie. En cambio, en el ser humano, la pulsión, la fuerza de la pulsión es constante. Nosotros no tenemos época de celo, por ejemplo.
Hay un momento que dice, bueno, esta es la época de celo de los animales, del ser humano, se aparea y reproduce. ¿No? Eso es del campo de los animales. El ser humano, cualquier momento, la pulsión siempre está constantemente empujando. El empuje es constante. Entonces, estas serían las 4 características que al ser humano lo hacen diferente a los otros seres vivos porque estamos dentro del campo de esa pulsión. Eso que decíamos al principio con esta cuestión de lo nuevo que trae Freud según la época en que estaba viviendo, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos y chicas? No, profe. No, profe. De mi parte no, profe. Bien. Entonces, no sé si están viendo ahí, hice proyecto otra diapositiva, ¿la están viendo? Sí, de pulsiones. Entonces, esto lo digo también como para, esto no lo vamos a profundizar, pero para que sepan, Freud cuando hace la teoría sobre las pulsiones, fue haciendo varias, hasta la última es la que ustedes ven acá, que las divide las pulsiones entre pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de vida, a su vez, están las de autoconservación, es decir, las que nos conservan nuestra propia vida, y las sexuales que permiten la reproducción, que sería la reproducción de la especie, pero no necesariamente, como decíamos, ese es el fin, ¿no?, de la pulsión. Es decir, que la pulsión de vida está, el empuje de esa pulsión de vida se concretiza, se manifiesta cada vez que el ser humano realiza un acto para persistir en la vida. Cuando hacemos actos de solidaridad, cuando cuidamos la vida del otro, cuando nos cuidamos nuestra propia vida, por eso autoconservación, de que permite eso, ¿no? Sostener la vida desde el cuidado. Mientras que las pulsiones de muerte son aquellas que, todo lo contrario a la de vida, destruyen, es decir, cuando destruyen, son autodestructivas o manifiestan una agresión hacia otro. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, no sé, en la guerra, sería, se despliega la pulsión de muerte, ¿no? Cuando una persona se autodestruye, ya sea la peor, por supuesto, es el suicidio, pero puede ser cuando tienes conductas autodestructivas, ¿no? No sé, consumos problemáticos, de alguna forma esa agresividad la está volcando hacia su propia existencia. De esto Freud decía de que en realidad las dos, desde que nacemos, estas pulsiones están con nosotros y que en esa historia que nosotros vamos haciendo, lo que debiera suceder es que la pulsión de muerte esté articulada con la pulsión de vida. Es decir, que la pulsión de vida sea lo que dirija nuestra existencia. Y la pulsión de muerte le dé a la pulsión de vida, no sé, la fuerza que tiene. Por ejemplo, para lograr algunos objetivos nosotros tenemos que poner empeño, fuerza, que eso lo podemos sacar de la pulsión de muerte, cierta agresividad, que no tiene que ver con dañar a otros, sino una agresividad que permita poner el empeño para alcanzar nuestras metas, por ejemplo, ¿no? El problema sucede, dice Freud, cuando estas pulsiones se separan, ¿no? Cuando la pulsión de muerte se separa de la pulsión de vida, entonces ahí sí aparecen estos actos destructivos o autodestructivos. Escucho, perdón, ¿podría repetir lo de la pulsión de vida? Porque justo se me cortó. Decía que la pulsión de vida es aquello que se manifiesta a partir del cuidado de nuestra propia vida, ahí se lee como autoconservación, de todo lo que nosotros hacemos para cuidar nuestra vida, no sé, alimentarnos bien, hacer una actividad física, estar con otros, tener vínculos, etcétera, ¿no? Y las sexuales que están en relación a ese encuentro con el otro y que también supone el deseo de tener hijos, etcétera. Como deseo de que es también construcción. Fíjense que acá de nuevo venimos a lo que decíamos la clase pasada. El deseo de tener hijos no supone un instinto como los animales. Supone algo que puede ser que se construye como deseo, pero podría no estar.
lo cual no significa ni que sea ni bueno ni malo, simplemente es algo que se construye como aquello que desea. Y entonces la pulsión de vida tiene que ver con todo aquello que implica cuidar nuestra existencia, pero también cuidar la existencia del otro, la vida del otro. No sé si por ahí no vi quién había preguntado. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profe. Y el otro concepto que también nos sirve como introducción a las etapas psicosexuales tiene que ver con lo que se llama el objeto, ¿no? El objeto psicoanalítico, es decir, ¿qué entiende el psicoanálisis cuando dice el objeto? Vieron que habla del objeto de la pulsión, del objeto del deseo, del objeto de amor. ¿Están viendo la diapositiva del objeto psicoanalítico? Pregunto por las dudas. Sí, sí, Ustedes cualquier cosa me avisan, como hicieron hace un ratito. ¿Alguno pudo ver o pudo encontrar ahí en el texto a qué se denomina objeto en el psicoanálisis? Siempre uno dice el objeto, no está refiriéndose al objeto material, a las cosas. Vieron que en el lenguaje cotidiano nosotros distinguimos a la persona de los objetos. En este caso no tiene que ver con eso, ¿no? En la página 17 del texto de ustedes dice así: en el psicoanálisis, cuando se habla de objeto, jamás se refiere a la persona del otro o a un ente exterior al sujeto, percibibles por la conciencia. Lo exterior será en todo caso adecuable o no a lo preexistente en lo inconsciente. Entonces, está refiriéndose a aquello que produce algún tipo de satisfacción. Pero también lo que aparece acá como algo que se distingue, lo cual no significa que se expulsen, son estos tres conceptos de objeto. Objeto de pulsión, objeto de deseo y objeto de amor. Cuando Freud hablaba del objeto de la pulsión, dice es un objeto parcial, esto que decíamos, ¿no? No es algo que nos totaliza. Y acá estaría la palabra esta, es un subrogado del objeto del deseo. Es decir, que es aquello que reemplaza a ese objeto que en esa primera vivencia de satisfacción se perdió. Es decir, que el objeto de la pulsión es aquello que viene a reemplazar a ese primer objeto, ese objeto primordial, primigenio, ¿no? En el texto le hace una referencia al virrey y así uno le lleva un objeto a un representante del rey, ese objeto nunca va a ser, y nunca llega al rey, nunca va a ser algo que se le da al rey, ¿no? Se le da a un representante, que no es lo mismo que dárselo específicamente al rey. El objeto del deseo es el objeto perdido de la vivencia de satisfacción, de la que hablábamos en la clase pasada. Es decir, que quedamos como sujeto de deseo en esa primera vivencia de satisfacción, y cuando empezamos a buscar algo que venga de nuevo a satisfacernos, eso ya implica que es la pulsión que está buscando eso. Y por último, dice el objeto de amor. Dice, es un objeto sobredeterminado por la historia del sujeto en relación con el otro. Es inconsciente. Esto que como ejemplo yo le ponía, que cuando uno elige a alguien a quien amar, en realidad en esa elección hay algo de lo consciente, pero está de alguna forma el origen, la causa del cual se da esa elección tiene que ver con aquello que está en el inconsciente, que nosotros no sabemos qué es, ¿no? Por ahí descubrimos algo, pero no sabemos plenamente qué es.
Por eso dice está sobredeterminado por la historia del sujeto en su relación con el otro. En el sentido de que lo que está en el inconsciente tiene que ver con, y tuvo que ver con esa historia en relación a esos otros, los primordiales que fueron nuestros padres, los que han cumplido esa función, y después esos otros que también fueron apareciendo en nuestra existencia. Muchas veces el objeto de la pulsión no es necesariamente el objeto de amor, ¿no? Y digamos, lo ideal sería que estén juntos, ¿no? El objeto de la pulsión y el objeto de amor. Que hagan un recorrido, que no sea un recorrido paralelo, sino que puedan articularse entre sí. Profe, Sí, ¿en qué escucho. página está ese concepto de objeto? ¿Cómo? Porque ¿en qué página está el concepto de objeto? Espera que ya te digo. 17. Porque yo el texto lo tengo desde la 13, salta directamente a la 18. Bueno, entonces cualquier cosa Sí, yo también. lo pueden, después, bueno, no está ahí tal cual, pero después yo se los puedo escribir allí. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí, escucho. no entendí bien el objeto del amor. Perdón, no escuché la pregunta. No entendí bien el objeto del amor. Vos sabés que no alcanzo a escucho objeto de amor y no alcanzo a escuchar lo primero. No lo entendí bien, profe, eso de objeto de amor. No lo entendí. El objeto de amor es aquello que nosotros elegimos para amar. Y puede ser cualquiera ese objeto de amor, ¿no? Puede ser una pareja, también puede ser una amistad. Así que eso que nosotros elegimos para donde nosotros ponemos el amor, ¿no? Y esa elección que hacemos de ese objeto de amor, dice, tiene que ver con nuestra historia. Por eso no a todos nos gusta lo mismo, sino que generalmente tenemos distintos gustos, ¿no? Porque precisamente tiene que ver con esa historia particular de cada uno. El primer objeto de amor, que es lo que aparece en el complejo de Edipo, es nuestra madre. Ese es el primer objeto de amor. Después tenemos que dejarla para poder encontrar otro que vaya más allá. Porque ese primer objeto de amor, como ustedes habrán leído lo que leyeron complejo de Edipo, es un objeto de amor incestuoso. Después tenemos que ir más allá para encontrar otros objetos de amor que no sean incestuosos, ¿no? Sí. Que ahí en objeto de deseo, cuando te habla del objeto perdido, ¿cuál sería el objeto perdido? Te dice ese objeto que se perdido. perdió, en el objeto que se perdió en la primera vivencia de satisfacción. Que no sabemos cuál es. Porque si supiéramos, sería fácil decir, bueno, si sé cuál es, lo voy y lo busco, lo encuentro. Pero no sabemos cuál es. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase pasada de la vivencia de satisfacción? ¿No? Que hubo un primer objeto que vino a satisfacer una necesidad, del cual quedó una huella, y que cada vez que nosotros sentimos ya deseo, queremos reencontrarnos con ese primer objeto, pero no sabemos cuál es, ya se perdió. Ahí entendí, profe, gracias. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta, algo que quieran aportar? No, profe. Bueno, entonces todo esto nos sirvió como una pequeña introducción para las etapas psicosexuales. Fíjense que en las etapas psicosexuales, reitero la pregunta, ¿están viendo? Sí, profe. Bien, vieron que dice serie del objeto de la pulsión. Es decir, que acá en las etapas psicosexuales lo que se abre son esos diferentes objetos que van a ir implicando una satisfacción para la pulsión. Y bueno, esta ya la habíamos visto. ¿Recuerdan el desarrollo psicosexual que se les había mostrado en la clase pasada? Más o menos acá también están con la edad y con aquello que viene a satisfacer la pulsión. Ven que ahí aparecen
las 5 etapas, ¿no? La oral, la anal, la fálica, la tensia y la genital. Entonces, estas etapas psicosexuales podríamos decir que la sexualidad infantil se organiza a través de las fases libidinales, ¿no? La libido es una energía sexual, ¿no? Ahí dice es una tendencia, una fuerza generada en el psiquismo y que tiende a la resolución del placer, ¿no? Cuando a veces se usa el término libidinizar algo, es poner aquello que nos da placer, ponemos allí la libido, podríamos decir. Entonces, fíjese que la sexualidad infantil se organiza, es decir, que las etapas psicosexuales es un modo de organización de la sexualidad. Ese recorrido que hace, que luego Lacan, decíamos, llamó proceso de sexuación. ¿Cuál es la meta de esta organización sexual? Porque no es que esa organización dura toda la vida, ¿no? Hay una meta. Esa meta se da en la adolescencia, se llega hasta la adolescencia. Y tiene 2 metas: pasar del autoerotismo a la elección de objeto, es decir, a un objeto que esté más allá de nosotros, ¿no? El yo no quedarse encerrado en sí mismo. Y la segunda meta es de los objetos parciales, eso que decíamos, ¿no? Lo parcial sería la boca, el ano, los genitales, a un objeto total no incestuoso. Acá total no significa que totalice en relación a la satisfacción, ¿no? Sino un objeto que se elija como algo organizador de la sexualidad. Porque decíamos, reitero, el primer objeto total es la mamá, pero es incestuoso. Entonces, esta sería la meta, que esto se puede lograr en la adolescencia. En la adolescencia aparece esa elección de objeto, que está más allá de nosotros, y a su vez también hay una elección de objeto exogámico, por fuera de la familia. Bien, y acá tendríamos entonces brevemente las etapas, ¿no? Que ustedes lo tenían allí en el texto. Profe, no se ve la diapositiva. Ahí voy de nuevo, ¿eh? Ahí. No, profe, no se ve. No lo veo. ¿Ven una que dice etapa oral o no? No, quedó en la anterior. Yo estoy viendo la organización sexual. Quedó en metas, profe. Ahí está. Ahí está. Esperen que la vuelvo a compartir, a ver si la pueden ver. Ahí. Justo se había visto. Ah, justo se había visto y la saqué. Ahí está, ahí sí se ve. Sí, ahora sí. Entonces, esto lo paso así muy brevemente porque es lo que ustedes tienen en el texto. Recuerdan que acá estaría también este recorrido que que la clase pasada hicimos con la primera vivencia de satisfacción, el autoerotismo, el narcisismo primario, ¿no? O sea, ahí está la edad, la zona erógena es la boca, esto que decían ustedes, ¿no? Los niños todos se llevan a la boca, y esta zona erógena, dice, es el contacto de succión con la boca, los labios, repetidos rítmicamente, que no tiene por fin la nutrición. Que no es, el niño no solamente lo hace cuando se está amamantando, sino que lo hace en algunas otras ocasiones con el chupete. Bueno, ahí ven un niño con sus pies. Y también empieza a aparecer la pulsión de prensión. Vieron que los chicos van agarrando cosas por allí, ¿no? A veces le agarran el pelo, que tiene que ver con, dice, objetos del pecho materno, la mamadera, una parte de su cuerpo. Y esta pulsión de prensión después se va en el futuro va a quedar como el deseo de aprender,
Vieron que aprender, así con H intermedio, significa algo así como agarrar, ¿no? Nosotros no tenemos garra, pero generalmente decimos esto de agarrar. Por eso exprehensión. Aprehensión significa cuando hemos podido tener algún aprendizaje del cual nos hemos apropiado y lo podemos aplicar. Entonces, esta pulsión de aprehensión luego se convierte en ese deseo de saber. Y también, esto ya lo dijimos, el niño no diferencia el yo del no yo, ¿no? Esto lo voy a pasar porque es la parte de que ya la vimos. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿se acuerdan que esto vimos el otro día con la huella anémica, la 1, la 2, esto que recién decía, la primera vivencia de satisfacción? Y esto no lo habíamos visto, que tiene que ver con lo que Freud llama el autoerotismo, ¿no? Que la podríamos definir como la búsqueda de un placer ya vivenciado, dice, tomando como objeto una parte del propio cuerpo. Esto se va a transformar luego en lo que llamamos el narcisismo primario. ¿Se acuerdan que como consecuencia de ese narcisismo primario aparecía el yo, que es constitutivo, ¿no? Que sería acá empezarían lo que se llaman las series de los objetos de amor. Así como estas etapas que decíamos son las series del objeto de la pulsión, acá con el autoerotismo comienza la serie de los objetos de amor, que luego después en la etapa fálica se van a unir los objetos de la pulsión con el objeto de amor. Y ahí también aparecía esto, lo que es el estadio del espejo, que le llama Lacan, que es la posibilidad del niño o la niña de encontrarse con la totalidad de su cuerpo. El niño y la niña, cuando tienen experiencia del cuerpo fragmentado, ¿no? Es decir, que pueden verse un pie, una mano, nos pasa a nosotros, ¿vieron que nosotros no nos vemos el cuerpo todo como totalidad? Para poder vernos como totalidad nos vemos frente a un espejo, ¿no? Pero en este caso, la diferencia entre nosotros y esta etapa del niño es que en este caso el niño tiene el cuerpo fragmentado y no lo tiene desde el punto de vista psíquico como una unidad. Entonces, es el espejo de la mamá que hace de espejo, simbólicamente hablando, e imaginariamente, a partir de eso puede tener como una noción, podríamos decir, de ese cuerpo como totalidad. Lacan ponía el ejemplo, que está en el libro de ustedes, en las fotocopias, ponía el ejemplo de un jarrón, que decía, el jarrón permite que las flores que ponemos dentro del jarrón, que son una unidad cada una en sí misma, pero el jarrón permite que estén unidas. Así que todos esos fragmentos se unan en un ramo. Entonces, la mamá vendría a hacer eso, ¿no? Le devuelve al niño ese cuerpo ya no fragmentado. Acá estaría un poco esto que le estaba diciendo, ¿no? El niño se identifica con esa imagen exterior de él y es proceso de alienación identificarse con algo externo a él. Bueno, esto lo paso porque también ya lo vimos, que son los tiempos lógicos, ¿se acuerdan del narcisismo? Ahí estaríamos entonces dentro de la etapa oral. Y ahora les comparto otras diapositivas que tienen que ver con la etapa anal y la etapa fálica. Las tengo en otro. Mientras tanto, si quieren hacer alguna pregunta, mientras yo la estoy buscando acá. Profe, yo te consulto algo del parcial. ¿Va a ser multiple choice? No recuerdan cómo era el parcial. Miren el cronograma. Dale. Gracias. Con el trabajito, profe. En grupo. Presentar el trabajo. ¿El trabajo va a ser el parcial? Yo diría que hagan el trabajo, no un trabajito.
Ah, no, yo no sabía que el trabajo se tomaba como parcial. Fíjense que en el cronograma lo dice, vayan de nuevo al cronograma Sí, sí. y vayan y miren. Es verdad, sí, sí. Bueno, acá esperen que voy a compartir pantalla. Bien, vamos a decir algo breve sobre esto. Ya, estamos terminando la clase. Si no. Ahí ven, chicos, la diapositiva que dice etapa anal. Sí, profe. Bien, entonces tendríamos, acá estaría de los Sí, 2 a sabe, los profe. 3, perfecto, de los 2 a los 3 años aproximadamente siempre, y acá también es una síntesis de lo que ustedes tienen, ¿no? El niño retiene y expulsa las S, tiene que ver con los que cumplen la función de educación, generalmente es la mamá o el papá, la mamá y el papá, los que cumplen esa función, que los van regulando, ¿no? Les van pidiendo de alguna forma que vayan regulando, ¿no? Que generalmente siempre suele costar un poco esto de la pérdida del pañal, hay que empezar a hacer todo un rito a veces, ¿no? Para que el niño o la niña puedan realizar este desprenderse del pañal, pero también es un desprenderse de aquello que aparece como una producción del niño, que son las S. Dice, la zona erógena es el ano y la satisfacción está en expulsar y detener, perdón, y retener, ¿no? Esa sería la satisfacción, así, en expulsar y retener. Y acá dice, bueno, es algo importante en la cuestión narcisista, porque dice, al expulsar, perdón, el niño se encuentra, dice, con el requerimiento del adulto, esto que decíamos que busca pautar, ¿no? Esta entrega intestinal. Y el encuentro con esa pauta produce un primer efecto subjetivo, ¿no? Se trata de la retención, que muchas veces se retienen para no ir al baño, ¿no? Pero de todos modos es importante porque permite esta posibilidad del don, ¿no? como algo novedoso, ese intercambio entre el niño y el otro, ¿no? Y como un acatamiento también de alguna forma de la normatividad. Y la etapa fálica es la que veíamos también en la clase pasada con el complejo de Edipo, de los 3 a los 5 años, ¿no? Estos son algunos interrogantes que trata de responder Freud con el complejo de Edipo. El primero dice, ¿hay un instinto biológico preformado que lleva a la constitución de la sexualidad? ¿Hay un instinto biológico, preformado que lleva al conflicto edípico? ¿O por el contrario, tenemos que dar algún tipo de explicación que nos permita entender la constitución del Edipo en el marco de la constitución del sujeto humano considerado como un sujeto de cultura? Así que las dos primeras preguntas es, ¿hay algo del orden de lo biológico, de lo instintivo? O más bien, ¿hay algo del orden de lo psíquico, es decir, esa constitución psíquica del sujeto, que a su vez también en esa constitución psíquica del sujeto hay un efecto de la cultura? Indudablemente que Freud va a responder desde lo segundo, ¿no? De que intenta explicar algo del orden de lo constitutivo a través del complejo de Edipo en relación a la constitución psíquica del sujeto humano y ese sujeto humano que está inmerso dentro de una cultura. Y va a descartar la cuestión de lo biológico, del instinto de lo biológico, esto que decíamos, ¿no? Como, digamos, la diferencia sería, ¿hay algo del orden constitutivo? Que diría Freud sí. Y la otra teoría que se venían dando es, hay algo del orden de lo biológico, es decir, como si nosotros tuviéramos un instinto biológico
en el cual no hay nada que se constituye, sino algo que se despliega. Así como cuando crecemos de altura. Vieron que nosotros crecemos, tenemos una determinada altura, bueno, tiene que ver con algo que venimos de la herencia, ¿no? Entonces, si bueno, por supuesto que también hay algo de la alimentación y todo eso, pero venimos con algo dado en relación a la altura, el color de nuestros ojos, etc. Entonces, Freud va a poner la sexualidad no desde el lugar de, como decíamos, desde ese lugar de lo instintivo, sino del orden de lo pulsional, donde lo biológico cuenta, pero no es aquello que determina. Y las funciones que son importantes, como veíamos en la clase pasada, es la función materna, la función paterna y la función de hijo o hija. Y acá lo que yo les puse tiene que ver con una comparación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos esto, los tiempos lógicos del Edipo? Es el primer tiempo, el segundo tiempo y el tercer tiempo que ustedes tienen en el otro texto. En el proceso del complejo de Edipo, acá lo que tienen ustedes es, esto que tienen a su derecha es cómo lo pensó Lacan a partir de cómo lo pensó Freud. Entonces, y Freud habla del Edipo en el niño y el Edipo en la niña. No habla nunca de complejo de Electra, que por ahí lo pueden escuchar, y también en internet a veces aparece, pero Freud nunca habla del complejo de Electra, sino siempre del complejo de Edipo en el niño y en la niña. Lo piensa de ese lugar. Entonces lo que él dice es que hay lo que llama él la premisa universal del falo. El falo no es el pene, sino el falo es un significante que supone, para el niño y para la niña, de que todos los seres humanos son portadores del pene. Así que el niño y la niña no tienen todavía la cuestión de la diferencia anatómica. Pero, dice Freud, en algún momento dado se puede visualizar que hay una diferencia anatómica, que las niñas no tienen pene. Y entonces, en el caso del niño, pues estamos hablando acá del niño, puede aparecer lo que se llama la amenaza de castración, que muchas veces está dado por el discurso de los papás, que como la zona erógena son los genitales, muchas veces el niño se toca la zona erógena, y por ahí le suelen decir, bueno, te lo voy a cortar, o algo de eso a veces aparece en el discurso, ¿no? Entonces hay como una amenaza de castración. Y luego, cuando puede visualizar que las nenas no tienen pene, aparece la angustia de castración. Así que aparece como que diciendo, pone una falta, digamos, allí donde nunca faltó nada. Y eso lo angustia porque le puede pasar lo mismo. Entonces, a partir de eso, de ese conflicto, el niño intenta resolver esto. Es decir, que la resolución estaría me quedo con el objeto de amor, que es la madre, y por lo tanto pierde lo que es preciado, pierde algo de su narcisismo que tiene que ver con el pene, o hace una renuncia a la madre y por lo tanto sostiene su narcisismo. Si se resuelve por este lugar, que sería el modo en que debiera resolverse, dice Freud, va a estar habilitado para una elección de objeto que se va a dar recién, por supuesto, en la adolescencia. Fíjese que es el mismo, nada más que Lacan es lo mismo que relee Lacan, y Lacan lo pone en tiempos lógicos, ¿no? Y en la niña aparece también la premisa universal del falo y el primer objeto de amor, la mamá, ¿no? Y según Freud, esto a veces es muy criticado por ahí en la actualidad, ¿no? Dice, la posición femenina implica que hay una envidia por el pene, si quiere tener eso que el otro tiene, y que a partir de eso aparece el complejo de castración, es decir, tiene una posición de que ha sido castrada y la responsable de eso es la madre. Y entonces se aleja de la mamá, ¿no? Y va en busca del papá, como objeto de amor.
Así que la niña hace dos movimientos en relación al objeto de amor. Primero es la de la madre y después va hacia el padre. También de ahí tiene que renunciar, ¿no? Y a partir de esa renuncia queda habilitada para otra elección de objeto, que no sea, que no sea endogámico. Y queda habilitada y esto también va a reaparecer en la adolescencia. Como que la sexualidad tiene como dos momentos, ¿no? El momento de Edipo y el momento de la adolescencia. En la clase que viene lo vamos a ver. También esto lo dijimos, como fruto de Edipo aparece el super yo y la identidad sexual. Esto también lo decíamos la clase pasada. Dejo de compartir, así ustedes me hacen las preguntas que quieren.